hora de darle la bienvenida al doctor César Cárcamo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, doctor? Bueno, lo que más salta en la noticia de hoy es este aumento, ¿no?, de personas fallecidas por COVID-19. Son cifras oficiales que ha dado el MINSA. El hecho de que de un día para otro los fallecidos hayan aumentado de 50 a 70. ¿Qué nos dice esta situación? Bueno, esperemos que sea solamente una oscilación, digamos que estamos en un nivel bajo y mantengamos ese nivel bajo, pero el temor es que esto sea respuesta al incremento en el movimiento de la movilidad de las personas y que sea una subida que no va a parar por buen tiempo. A eso estamos atentos. Ya hemos tenido en el caso de Piura, por ejemplo, varias semanas en las cuales el número de casos sube, las salas de cuidados intensivos se llenan. Entonces el temor es que las fiestas traigan justamente esto, ¿no? Un incremento en infecciones y un incremento en mortalidad, y está en nuestras manos como pueblo tratar de evitar esto. Doctor, sabiendo de que existe un tiempo, digamos, las grandes manifestaciones fueron en la semana del 9 al 14 de noviembre. Las personas que se contagiaron allí, si es que se enfermaron, empezaron a mostrar síntomas en la semana del 16 al 20. Si es que se complicaron, empezaron a entrar a los hospitales el 30 por allí de noviembre. Y si es que se complicaron más, entraron a UCI en la primera semana de diciembre, que fue la semana pasada. Pero no se han logrado determinar aumentos en hospitalizaciones ni en cuidados intensivos, doctor. Sí, hay un pequeño incremento en cuidados intensivos, pero yo no creo que corresponda a las manifestaciones, porque la población que acude a las manifestaciones es población joven principalmente, y las hospitalizaciones ocurren en adultos, ya digamos, no adultos jóvenes, sino adultos y adultos mayores. Podría ser una segunda generación, digamos, que los que se contagiaron de los que fueron a la sede. Pero se conoce que estas actividades al aire libre, y sobre todo acá, que a diferencia de Estados Unidos todo el mundo usa máscara, no tienen ese efecto importante. Entonces yo no pienso que sea esto, pero hay otras actividades que se están dando en estos días, ¿no? Que podrían sí tener un efecto mucho más importante, y justamente son esas aglomeraciones en mesas redondas, en centros comerciales. Por eso, doctor Cárcamo, es importante saber, si bien ha aumentado, como dije, de 50 a 77 muertos la cifra de un día para otro, según el MINSA, ¿han aumentado los ingresos a UCI? ¿Y en qué proporción? Fíjese, hemos sobrepasado nuevamente, habíamos bajado de 1.000 camas ocupadas ligeramente, y luego otra vez hemos subido hacia más de 1.000 camas ocupadas. Estamos por ahí. El descenso está produciéndose de manera más o menos rápida en los meses previos, pero ya no descendemos más. Ahora el problema es no es que esté llegando un gran número de personas a UCI y por esa razón se está llenando, sino que las camas UCI nunca se llegaron a desocupar. Han quedado muchos pacientes de la primera ola que se están quedando por varios meses, que probablemente van a necesitar mucho tiempo para recuperarse, si es que se recuperan. Entonces, si es que viniera una segunda ola, no nos va a encontrar con las camas UCI vacías. Estamos con las camas casi llenas. Yo tengo una pregunta para los dos y quisiera empezar con la respuesta del doctor Huerta. Si usted y muchos especialistas ya identificaron que Piura puntualmente tiene una estadística en ascenso en fallecidos y en contagios, y lo mismo ocurre en Arequipa, ¿no? ¿Sería oportuno apelar a la cuarentena focalizada en las regiones donde empieza a subir sostenidamente el número de contagios, solamente allí volver al confinamiento? Empiezo con la respuesta del doctor Elmer Huerta y luego pasamos al doctor Cárcamo. A ver, Mauricio, es una muy buena pregunta. Acá es donde entra a tallar la epidemiología y lo que se llaman los estudios de brotes. Entonces, acá es donde entra a tallar el uso juicioso de las pruebas moleculares. Entonces, si es que se va a esos sectores en donde se están detectando incrementos con las pruebas moleculares, y se hacen estudios y se documenta de que están aumentando los casos en pruebas moleculares, entonces allí se toman las medidas regionales, geográficas, específicas,
específicas para evitar de que eso se convierta en un brote y eso se convierta en una epidemia. Es decir, es una cuestión de vigilancia epidemiológica, diagnóstico precoz y de una yugulación del brote temprano, pero todo basado con estadísticas y con números. Y doctor Cárcamo, ¿qué piensa sobre los confinamientos selectivos, específicos? Los hemos utilizado en el pasado, digamos, logísticamente se pueden hacer, y de ser necesario, en estas regiones donde podría estarse presentando un rebrote, habría que aplicar estas restricciones selectivas, tranquilamente, como se ha hecho antes. Hay más preguntas, por supuesto, para analizar, porque hace un par de días nada más en Chile, pues ya se anunció que a partir del 10, que creo que es hoy, perdóneme, no, mañana van a comenzar las restricciones nuevamente, los fines de semana en cuarentena. No porque ya haya llegado la segunda ola, sino precisamente porque la quieren evitar, porque han visto un número muy preocupante de aumento de contagios. ¿Eso podría suceder aquí? Hay una tendencia, como usted dice, doctor. Y conversémoslo tras la pausa, porque esto que está pasando en nuestro vecino país es muy importante para lo que pueda pasar con nosotros en un futuro muy cercano. Volvemos. Continuamos conversando con el doctor Elmer Huerta y el doctor César Cárcamo, médico epidemiólogo, porque estamos preocupados por las cifras que habíamos dejado de un lado por un tiempo, porque, se mantenían estables, ¿no? Lamentablemente estables, porque sí se seguían registrando muertes a diario producto del COVID-19. Pero la última cifra que ha alcanzado el MINSA es que de un día para otro los muertos han aumentado de 50 a 77. Y conversábamos, doctor Huerta, de lo que estaba sucediendo en Chile, ¿no? Hay restricciones que rigen a partir de mañana, y no porque haya llegado una segunda ola, sino porque hay una tendencia. ¿Qué es lo que podría pasar en nuestro país en los próximos días si es que las cifras continúan así, en ascenso? Bueno, lo que podría pasar, Mabel, es de que se presente una segunda ola, digamos, florida, completa. Y yo creo que lo que están haciendo en Chile es muy importante, y se acaba de hacer aquí en California, en Estados Unidos. Desde el sábado pasado en la noche, California está cerrando absolutamente todo y han entrado en toque de queda en la parte sur de California. ¿Por qué? Porque están viendo que las cifras están aumentando. O sea, no han esperado la ola gigante, sino que se están adelantando, como los chilenos, para que no suceda. Y eso es lo que tiene que pasar, y eso es lo que decía el doctor Cárcamo hace un momento cuando hablaba de la vigilancia. Para eso sirven las pruebas moleculares, Mabel. Para eso sirven las pruebas moleculares, para que se vayan en ciertos sectores geográficos, se hagan pruebas moleculares y se detecte que están subiendo encima del 5%. Entonces, allí, en zonas geográficas muy determinadas, se pueden hacer intervenciones de cierres, restricciones, etcétera. Yo creo que es muy importante que la gente del MINSA, y yo creo que lo están haciendo, se adelanten a los sucesos, que vayan a los lugares a hacer pruebas moleculares para que tengan así un mapa nacional de en dónde podría estar el aumento. Y fíjate que ahora se vienen las reuniones de fin de año y ya lo hemos, ¿te acuerdas, Mabel, cuando hablamos la semana pasada o el lunes creo, de los 4 elementos? El espacio, el tiempo, la gente, las mascarillas. De lejos, las reuniones en espacios cerrados, pequeños, no ventilados, con bastante gente, que esas son las reuniones de fiestas de fin de año, son las que más contagian. Y doctor Cárcamo, usted que pertenece al grupo Prospectiva, que trabaja de la mano con el MINSA, ¿qué elementos están tomando y qué consejos también podría darle a las personas que en los próximos días, como indica el doctor Huerta, están planeando hacer estas reuniones navideñas? Bueno, respecto a las acciones que nosotros tomamos, nosotros vigilamos diariamente la evolución no solamente de los casos, de la positividad, de la mortalidad, de la ocupación de camas, y elaboramos recomendaciones al respecto. Entonces, si es que este problema, se vuelve importante, nosotros recomendamos justamente que se comiencen a cerrar nuevamente las actividades. El problema es que estamos justamente en estos días haciendo lo contrario. Estamos reabriendo, estamos haciendo los planes para la apertura de gimnasios, de casinos, de abrir el aforo de los centros comerciales,
¿no? Entonces es un poco contraproducente, ¿no? Y vamos a tener que estar atentos si es que efectivamente comenzamos a ver que esto está volviendo, habrá que cerrar nuevamente. Doctor Cárcamo, discúlpame que lo interrumpa. Acabo de interpretar, de repente estoy equivocado, que usted ha dicho que es contraproducente que se estén abriendo esto. ¿Va eso contra sus recomendaciones, las recomendaciones del Grupo Prospectiva? ¿Ustedes han recomendado que no se abra y lo están haciendo al contrario? Sí, efectivamente. Fíjense, durante la primera ola, en lo peor de la primera ola, nosotros hemos recomendado que no se reabra la economía porque era un mal momento. Sin embargo, habían otros factores que han considerado que son los factores económicos. Y por esas razones que se ha hecho la reapertura en ese momento, cuando peor estábamos. ¿Okay? Entonces, las razones de salud pública para mantener el cierre se contraponen a las razones económicas en este caso, y el gobierno es el que decide qué cosa es prioritario. Pero digo, sí, se reabrió la economía peruana durante la primera ola. Ya. Lo que se ha producido ahora, lo que usted ha comentado, la apertura de los restaurantes, de los gimnasios, de los centros de juego, casinos, etcétera, ustedes como Prospectiva habían recomendado que eso no se haga y a pesar de esa recomendación lo han hecho. ¿Eso es lo que quiere decir? Aquí nuestra posición es que se deben abrir los espacios abiertos como playas, por ejemplo, y no abrir todavía los espacios cerrados como templos, casinos. Pero se hizo en un momento todo lo contrario, ¿no? Porque se decía, ok, vayan a los centros comerciales que son cerrados, ¿no? Porque uno entra a la tienda cerrada, y no vayan a la playa. Entonces, las decisiones que se han tomado en los últimos meses, digamos que no iban de acuerdo con lo que proponía el Grupo Prospectiva, ¿no? De ahora en adelante, o sea, se puede hacer la enmienda del espacio abierto. Yo insisto que caminar por el litoral es horizontal, democrático y saludable, y lo puedes hacer solo, ¿no? Si estás en la selva, navegar en un río que tenemos maravillosos, también no encuentro mayor riesgo de contagio. Sí es abierto, ¿no? Ahora, es muy complejo tomar la decisión, implica muchos ministerios que coincidan con relación a lo selectivo. Obviamente, si sigue aumentando Piura y si sigue aumentando Arequipa, en estas regiones específicas, quizás allí no tiene sentido reabrir gimnasios y lo que corresponda a espacio cerrado, que ya hay bastante información como para saber a dónde nos contagiamos, ¿no? Exacto, pero fíjese, si yo voy a la playa, esto probablemente no tiene una repercusión económica importante. Ajá. Pero si voy al centro comercial y compro, eso tiene una repercusión económica más importante. Entonces yo creo que esos son los factores que han decidido qué se abre y qué no se abre. Pero el capital humano es lo más importante en todos los sistemas del mundo. ¿Qué hacemos con una economía boyante y sin gente para que trabaje en ella? O sea, todo es un cementerio. Ese es nuestro pensamiento. No, la economía se puede resucitar, a las personas la vida no se puede resucitar. Es un tema bastante complejo en realidad y es un tema de discusión mundial. Aquí en Estados Unidos las autoridades están completamente divididas con eso. Algunos piensan de que la economía es más importante porque sin economía no hay desarrollo. Otros obviamente piensan, como acabamos de decir, de que lo principal es restablecer la salud de la gente, porque sin gente que pueda estar viva, ¿cómo van a gozar de una economía boyante? Entonces yo creo que ese punto medio, doctor Cárcamo, es el que nos tiene que dar la ciencia. La epidemiología tiene que ayudar a los que hacen políticas de salud a que algo se abra, se cierre por aquí, pero basado en datos científicos. Pero lo que usted nos está diciendo es que las recomendaciones del Grupo Prospectiva no están siendo escuchadas por el Ejecutivo. Las recomendaciones de nuestro grupo se van adaptando en función a las posiciones más bien del Ejecutivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que el Ejecutivo decide que se deben reabrir casinos, entonces nosotros damos recomendaciones para reducir el daño si la gente comienza a ir a casinos. No, pero debería ser al revés, que... doctor. Si estamos diciendo que la salud es lo más importante, ¿no debería ser al revés? ¿No debería ser que nuestra recomendación previa, claro. Nuestra recomendación previa ha sido no reabrir. ¿Okay? El gobierno toma en cuenta nuestra posición, toma en cuenta la posición de otros grupos, ¿no? Hay presiones por aquí, por allá, ¿no? Acciones legales, y en base a eso toma una decisión. Luego, ante esta decisión, nosotros tenemos que, como plan B, digamos, reacomodar nuestras recomendaciones para reducir el daño de esas decisiones.
Qué interesante. ¿Y qué tales malabares finalmente los que tienen que hacer los tomadores de decisiones para poder de alguna manera sostener la situación, ¿no? Pero vamos ahora a estar más atentos que nunca día a día para ver cómo sigue esta tendencia. Efectivamente, yo creo que eso es muy importante y aquí es donde la ciencia entra. Por ejemplo, ahora aquí en Estados Unidos, Mabel, te cuento con el advenimiento del presidente electo, Joe Biden, ya ha nombrado grupos asesores y todo lo que se habla es lo que está hablando el doctor Cárcamo, que es datos. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está subiendo? ¿Dónde está bajando? Algo que estuvo completamente ausente en la administración del señor Trump, en la que allí se daba énfasis al otro lado. La economía es lo que vale, abramos la enfermedad que pase, que mate gente, no importa, pero la economía es lo básico. Es así, son modos de ver la realidad. Muchísimas gracias, doctor Cárcamo, por estos minutos. Usted siempre es muy amable y nos ha acompañado y nos va a seguir acompañando durante esta pandemia. Más bien guarde todos los recuerdos porque creo que de esta experiencia se tiene que escribir un libro, sin duda. Doctor Cárcamo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos con más.